Si tienes saldo, te pagaré el doble. La risa cruel del gerente Thomas Richardson resonó por toda la sucursal del Premier Trust Bank en Manhattan mientras observaba a la niña negra de 14 años parada en su mostrador. En serio, niña, ¿estás segura de que estás en el banco correcto? La sucursal comunitaria está a 3 cuadras de aquí. Jasmine Williams mantuvo la calma que había ensayado mentalmente durante todo el viaje en metro hasta allí. A los 14 años, sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. Lo que el señor Richardson no sabía era que esta visita era parte de un plan mucho más grande. Necesito abrir una cuenta corriente premium, dijo Jasmine con firmeza, colocando su identificación escolar sobre el mostrador de mármol italiano. Y me gustaría depositar esto. Deslizó un cheque de $50,000 junto al documento. El gerente tomó el cheque como si fuera una obra de teatro mal ensayada, su ceja arqueada en desprecio apenas velado. Cariño, esto debe ser algún tipo de broma escolar. Los cheques de esta magnitud requieren verificación previa y es real. Jasmine interrumpió suavemente. ¿Puedes verificarlo? Alrededor, sus otros clientes comenzaron a prestar atención a la escena. Jennifer Morrison, una ejecutiva de 40 años con un bolso de diseñador, susurró a su amiga, exactamente por eso esta clase de gente no debería tener acceso a instituciones serias. Thomas Richardson, gerente de la sucursal más prestigiosa de Premier Trust durante 15 años, se consideraba un guardián de los estándares institucionales. Su familia había estado en la banca durante 3 generaciones. Tenía un MBA de una universidad privada costosa, y tenía conexiones con la élite financiera de Nueva York. Y ahora aquí estaba esta niña tratando de depositar un cheque que probablemente había robado o falsificado. Escucha, Thomas se inclinó sobre el mostrador, su voz baja pero cargada de amenaza velada. No sé qué juego estás jugando, pero el fraude bancario es un crimen federal. Voy a tener que llamar a seguridad y a la policía. Jasmine no se inmutó. En los últimos 3 meses, desde que su padre, David Williams, asumió como CEO de Premier Trust, había aprendido mucho sobre bancos, discriminación sistemática, y sobre todo, cómo las personas revelaban sus verdaderos caracteres cuando pensaban que estaban tratando con alguien inferior. Un flashback rápido cruzó por su mente. La reunión de cena de 2 semanas atrás cuando su padre mencionó recibir informes preocupantes sobre discriminación racial en algunas sucursales. Necesito ver esto con mis propios ojos, había dicho preocupado. Y Jasmine, siempre observadora, siempre estratégica, tuvo una idea. Papá, había dicho, déjame hacer una prueba. Visitaré algunas agencias como un cliente normal. Te sorprenderás de lo que descubra. Su padre se resistió al principio a exponer a su hija de 14 años al racismo explícito, pero Jasmine insistió, alguien necesita documentar esto de verdad, y nunca sospecharán de una adolescente. Ahora, mientras Thomas Richardson convocaba al guardia de seguridad con un gesto imperioso, Jasmine activó discretamente la función de grabación en su smartwatch, un regalo de su padre equipado con tecnología de vanguardia. Cada palabra, cada mirada de desprecio, cada risa maliciosa estaba siendo documentada. Mike, Thomas llamó al guardia de seguridad, un hombre corpulento de unos 50 años. Tenemos una situación aquí. Posible fraude, posiblemente robo. Mantén a la niña aquí mientras llamo a la policía. Un caballero canoso, el señor Patterson, cliente durante 30 años, asintió con aprobación. Así es, Thomas. Tienes que proteger nuestra institución de este tipo de elementos. Jasmine observó todo con serenidad desconcertante. Había anticipado cada reacción, cada palabra de odio disfrazada como protocolo bancario. Su pequeña libreta mental registró, Thomas Richardson, Jennifer Morrison, señor Patterson, Mike el guardia de seguridad. Todos serían recordados cuando saliera la verdad. El cheque es de mi padre, dijo Jasmine con calma. Me lo dio como regalo de cumpleaños adelantado. David Williams. Thomas se detuvo por un milisegundo, lo suficiente para que Jasmine viera un destello de reconocimiento cruzar por su rostro antes de ser reemplazado por más arrogancia. Por supuesto que sí, dijo con sarcasmo venenoso. Y yo soy el primo del presidente del banco. Lo que Thomas no sabía era que David Williams estaba exactamente a 2 cuadras de distancia en un café monitoreando todo a través de la transmisión en vivo del smartwatch de Jasmine. A su lado, Margaret Chun, jefa de recursos humanos, y Robert Martínez, consejero general, observaban horrorizados mientras tomaban notas meticulosas. Mike el guardia de seguridad ya se estaba acercando cuando Jennifer Morrison decidió agregar su contribución venenosa. Francamente, esta gente piensa que puede simplemente entrar en cualquier lugar. Sin modales, sin clase. Es patético. Señores, la voz de Jasmine mantuvo esa calma irritante, esa dignidad inquebrantable que Thomas encontraba completamente inapropiada para alguien de su clase.
¿Están seguros de que quieren continuar con esto? Había algo en sus ojos, una confianza, un conocimiento secreto que hizo que Thomas dudara por medio segundo, pero ya había ido demasiado lejos para retroceder. Absolutamente, respondió Thomas, tomando el teléfono. Hola, policía. Tengo una menor aquí tratando de depositar un cheque fraudulento de $50,000. Sí, la mantendré retenida hasta que lleguen. Yasmín se permitió una pequeña sonrisa. No una de miedo, no una de nerviosismo, sino una de alguien que acababa de presenciar al enemigo caer en su propia trampa. Mientras Thomas llamaba a la policía con falsa autoridad, mientras Jennifer y el señor Patterson intercambiaban comentarios racistas disfrazados de preocupación, mientras Mike bloqueaba la salida como si Yasmín fuera una criminal peligrosa, la niña de 14 años permanecía tranquila. Pensó en todos los otros niños negros que probablemente habían sufrido a manos de gente como Thomas. Todas las humillaciones silenciosas, todas las puertas cerradas, todos los sueños destruidos por el prejuicio institucionalizado. Pero hoy sería diferente. Hoy, la justicia tendría un nombre, un rostro, y una lección que resonaría por todo el sistema bancario. Si esta historia de prejuicio y coraje dejó su corazón acelerado, no olviden suscribirse al canal porque lo que pasa cuando llega la policía y descubre quién es realmente Yasmín los hará creer que a veces la justicia llega a aquellos que tienen la paciencia y la estrategia para esperar el momento correcto para revelar todas sus cartas. 3 minutos después, 2 patrullas del NYPD se detuvieron frente a la sucursal. Los oficiales Reynolds y Kowalski entraron con las expresiones cansadas de quienes ya habían respondido a demasiadas llamadas ese día. ¿Alguien reportó fraude?, preguntó el oficial Reynolds, un veterano de 45 años con más de 20 años en la fuerza. Thomas prácticamente corrió a encontrarse con el equipo. Su postura se transformó en autoridad performativa. Oficiales, gracias por llegar tan rápido. Esta menor, señaló a Yasmín como si fuera evidencia, trató de depositar un cheque fraudulento de $50,000. El oficial Kowalski miró a Yasmín, luego a Thomas. ¿Tiene identificación? Sí, la tengo, respondió Yasmín con calma, entregando su identificación escolar y un pasaporte americano. Y el cheque es legítimo. Fue emitido por su padre, David Williams, de su cuenta en este mismo banco. Reynolds examinó los documentos mientras Kowalski accedía al sistema del banco con el permiso de Thomas. La confianza absoluta en el rostro de Thomas comenzó a tambalearse cuando vio al oficial fruncir el ceño. Señor Richardson, dijo Kowalski en voz baja. El cheque parece ser legítimo en el sistema. Cuenta activa. Fondos disponibles. Thomas sintió que su sangre se helaba. Eso es imposible. Déjeme ver. Prácticamente arrancó la tableta de las manos del oficial, sus dedos temblando mientras escribía frenéticamente. Ahí estaba. David Williams, CEO de Premier Trust, transferencia autorizada a Yasmín Williams, hija. Jennifer Morrison, que se había acercado para presenciar lo que esperaba sería el arresto de la niña, notó el cambio en la expresión de Thomas. ¿Qué pasa? También falsificó el sistema. Señores, la voz de Yasmín cortó el aire tenso. ¿Quieren saber por qué estoy realmente aquí hoy? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Thomas levantó la vista de la tableta, su rostro perdiendo rápidamente el color. Hace 3 meses, comenzó Yasmín, su voz clara y firme, mi padre asumió como CEO de este banco. Una de las primeras cosas que notó fueron cientos de quejas sobre discriminación racial en varias sucursales. Un flashback cruzó por su mente, la noche que encontró a su padre en su oficina en casa rodeado de informes, su expresión pesada con tristeza e ira. Mira esto, Jazz, le había dicho, mostrándole cartas de clientes negros y latinos que fueron tratados como criminales solo por caminar a las sucursales. Clientes legítimos siendo escoltados afuera, una mujer siendo acusada de usar tarjetas robadas, jóvenes siendo registrados por seguridad. Papá, necesitas ver esto por ti mismo, había sugerido Yasmín. Y entonces el plan se articuló. Durante las últimas 6 semanas, continuó Yasmín, visité 12 sucursales de Premier Trust. 6 de ellas me trataron normalmente, pero 6, incluyendo esta, me trataron exactamente como ustedes acaban de hacer. El oficial Reynolds cruzó los brazos. ¿Interesante? Continúa. Thomas trató de interrumpir. Esto es absurdo. Seguí protocolos estándar para. Protocolos, Yasmín lo cortó, su voz manteniendo esa calma irritante. Interesante. Porque ayer mi amiga Chelsea, blanca, misma edad, vestida con ropa similar, vino a la misma sucursal a depositar un cheque de $40,000. ¿Saben cómo la trataron, señor Richardson? El silencio fue su respuesta. Ella grabó todo también. Yasmín tocó su smartwatch discretamente. Procesó el depósito en menos de 10 minutos. Le ofreció café.
Se dirigió a ella respetuosamente como señorita. No pidió documentación extra. No llamó a la policía. Jennifer Morrison dio un paso atrás, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había participado. El señor Patterson trató de escabullirse discretamente, pero Mike, el guardia de seguridad, inadvertidamente bloqueó la salida. ¿Saben cuál es la diferencia entre yo y Chelsea?, preguntó Jasmine, su voz cargando el peso de siglos de injusticia. Ella es blanca. Yo soy negra. Misma edad, mismo banco, mismo tipo de transacción, pero tratamiento completamente diferente. Thomas estaba sudando profusamente ahora. Yo no discriminé contra nadie. Era solo protocolo de seguridad estándar. Mentiras, dijo una voz firme desde la puerta. Todos se voltearon para ver a David Williams entrando a la sucursal flanqueado por Margaret Chen y Robert Martínez. El CEO de Premier Trust en persona, en su traje impecable y presencia imponente que comandaba respeto inmediato. Papá, dijo Jasmine simplemente, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez. El rostro de Thomas pasó de rojo a gris. Jennifer Morrison soltó un gemido audible. El señor Patterson trató de literalmente derretirse en la pared. Señor Williams, Thomas tartamudeó, extendiendo una mano temblorosa. No sabía que era su hija. Si hubiera sabido. Exactamente, David interrumpió, ignorando la mano extendida. Si hubiera sabido que era mi hija, la habría tratado con respeto. Pero, ¿una niña negra desconocida? Se vuelve automáticamente sospechosa. Margaret Chun abrió su tableta, mostrando la transmisión en vivo del smartwatch de Jasmine. Lo tenemos todo en cinta. Cada palabra, cada acción discriminatoria. Robert Martínez, el abogado, miró a los oficiales. Oficiales Reynolds y Kowalski, gracias por responder a la llamada, pero como pueden ver, esto fue un experimento social documentado para exponer prácticas discriminatorias sistemáticas en nuestra institución. El oficial Reynolds miró a Jasmine con nuevo respeto. Niña inteligente y valiente. Thomas aún estaba tratando de procesar. Señor Williams, por favor déjeme explicar. Solo estaba destruyendo la reputación de mi banco, David lo cortó. ¿Exponiendo esta institución a demandas por discriminación racial? ¿Violando derechos civiles federales al perfilar criminalmente a mi hija basándose únicamente en el color de su piel? Jennifer Morrison comenzó a llorar en silencio, finalmente entendiendo que sus comentarios venenosos habían sido capturados y serían usados como evidencia. Mi hija, David puso su mano en el hombro de Jasmine con orgullo visible, acaba de documentar sistemáticamente un patrón de discriminación que usaré para limpiar este banco de arriba a abajo. Jasmine miró directamente a Thomas. Usted dijo que si tenía saldo, pagaría el doble. ¿Recuerda? Bueno, señor Richardson, técnicamente tengo mucho más que saldo. Mi padre posee el 30% de las acciones de este banco. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que se había burlado de la niña negra sin saldo descubrió que era copropietaria de la misma institución para la que trabajaba. Y ahora, continuó Jasmine, su voz tomando un filo que hizo temblar a Thomas, van a descubrir que la discriminación tiene un precio mucho más alto que $50,000. Thomas se desplomó en una silla cercana, su carrera desmoronándose ante sus ojos. Jennifer trató de susurrar una disculpa, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión en el rostro de Margaret Chen, la gerente de recursos humanos que claramente ya estaba calculando despidos y demandas. Mike, el guardia de seguridad que había bloqueado la salida de Jasmine minutos antes, ahora parecía querer desaparecer. El señor Patterson, que había filosofado sobre elementos inapropiados, estaba pálido como una sábana. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que Jasmine había recolectado mucho más que solo evidencia de discriminación. Durante las últimas 6 semanas, había descubierto un patrón mucho más grande. Algo que conectaba esta agencia con otras 6. Algo que revelaría no solo racismo individual, sino una conspiración sistemática que iba mucho más allá de gerentes prejuiciosos. Y mientras Thomas y los otros absorbían la revelación de quién era realmente Jasmine, la adolescente de 14 años guardaba otro secreto. Uno que convertiría esa victoria personal en algo mucho más grande. Algo que cambiaría no solo esa agencia, sino todo el sistema bancario americano. Porque a veces la mejor venganza no es solo exponer a los prejuiciosos. Es usar su propia arrogancia para destruir toda la estructura que permite que la discriminación florezca en primer lugar. Espera, Thomas se levantó bruscamente, su voz oscilando entre desesperación e ira. Exijo hablar con mi abogado. Esto es una trampa, un engaño elaborado para incriminarme. David Williams miró al gerente con una expresión que mezclaba decepción y determinación. Señor Richardson, tiene todo el derecho a representación legal. De hecho, recomiendo encarecidamente que la consiga lo antes posible.
Fue entonces cuando una mujer entró a la agencia. Catherine Brooks, reportera investigativa del New York Times, acompañada por un pequeño equipo de filmación. Jasmine había coordinado su llegada perfectamente. Señor Williams, Catherine lo saludó profesionalmente. Como acordamos, estamos aquí para documentar esta investigación sobre prácticas discriminatorias sistemáticas. Jennifer Morrison soltó un grito ahogado. ¿Están grabando esto? ¿Esto va al periódico? No solo al Times, respondió Jasmine con calma, tocando su tableta. Durante las últimas 6 semanas, ha documentado discriminación sistemática en 6 sucursales diferentes de Premier Trust. Cada visita fue grabada, cada interacción documentada. Abrió una carpeta digital que hizo que Thomas retrocediera físicamente. En la pantalla, docenas de vídeos organizados por fecha y ubicación. Sucursal de Brooklyn, se negaron a procesar mi cheque sin verificación de pandillas, narró Jasmine. Sucursal de Queens, llamaron a seguridad antes de que llegara al mostrador. Eso no prueba nada, Thomas trató, pero su voz temblaba. Fueron malentendidos aislados. Malentendidos. La voz vino de la puerta. Era Victoria Chun, gerente de otra sucursal a quien Jasmine había contactado secretamente semanas antes. Señor Richardson, lo escuché entrenando nuevos empleados. Observen la ropa y el lenguaje corporal. Ciertos perfiles requieren verificación extra, dijo. Thomas palideció aún más. Victoria, una de las pocas gerentes minoritarias en el banco, había sido instruida por Jasmine para documentar discretamente las políticas no oficiales de discriminación. Tengo emails, continuó Victoria, acercándose a David con una memoria USB. Comunicaciones internas donde los gerentes discutían filtrar clientela indeseable. Memorando sobre mantener estándares institucionales. Margaret Chun, la jefa de recursos humanos, tomó la memoria USB con manos temblorosas. Lo que encontraría ahí podría destruir no solo carreras, sino exponer al banco a demandas federales de millones de dólares. El señor Patterson trató de escabullirse discretamente, pero Catherine lo bloqueó con un micrófono. Señor Patterson, cliente desde 1994. ¿Correcto? Le gustaría comentar sobre su declaración de que ciertos elementos no pertenecen a esta institución. Él estaba bromeando. Fue sacado de contexto. Jasmine observó todo con satisfacción controlada. Meses de planificación meticulosa se estaban desarrollando perfectamente, pero aún guardaba su carta final. Papá, dijo Jasmine, hay algo más que necesito mostrarte. David la miró con curiosidad mezclada con orgullo. Su hija de 14 años había orquestado una operación investigativa digna de fiscales experimentados. Jasmine abrió otro archivo en su tableta. Mientras investigaba la discriminación, descubrí algo más grande. ¿Recuerdan cómo fue tratada Chelsea, mi amiga blanca, ayer? Todos asintieron, aún procesando la comparación Stark entre las dos interacciones. No solo fue tratada bien. El señor Richardson le ofreció inversiones de alto riesgo sin ninguna advertencia sobre los peligros. Jasmine hizo una pausa dramática. Inversiones por las cuales recibió comisiones no declaradas. El rostro de Thomas pasó de blanco a gris. No puedes probar eso. Grabación de audio. Jasmine presionó reproducir. La voz de Thomas resonó por la agencia. Entre nosotros, cariño, estas inversiones rinden comisiones generosas que no aparecen en mi salario oficial. Guiño, guiño. Robert Martínez, el abogado, cerró los ojos brevemente. Fraude financiero además de discriminación racial. Esto es combustible para una investigación federal completa. Espera, Jennifer Morrison tuvo una terrible comprensión. Dijiste que Chelsea vino ayer. Exactamente. Y la semana pasada en la agencia del Bronx, fue mi primo Diego. Y hace 2 semanas, mi tía Rachel. Cada uno con perfiles diferentes, cada uno documentando cómo fueron tratados. Jasmine sonrió ligeramente. Mi familia es bastante diversa. Muy útil para experimentos sociales. Victoria agregó, y yo documenté las mismas prácticas discriminatorias que Jasmine encontró. Gerentes siendo entrenados para ofrecer peores productos a clientes negros y latinos, esquemas de comisiones paralelos, todo. Mike, el guardia de seguridad, finalmente habló, su voz quebrándose. Solo estaba siguiendo órdenes. Thomas me dijo que vigilara a ciertos clientes más de cerca. Cállate, Thomas gritó, perdiendo completamente la compostura. Vas a hundir a todos. Catherine Brooks capturó cada segundo. Esto no sería solo una historia sobre discriminación bancaria. Sería una exposición de corrupción sistemática. David respiró profundo. Jasmine, ¿cuántas personas están involucradas en esto? 19 empleados en 6 sucursales, respondió. Todos documentados, todos con evidencia irrefutable. El oficial Reynolds silbó suavemente. Niña,
Tienes futuro en el FBI. Pero Yasmín no había terminado. Y hay una cosa más que descubrí. Algo que conecta todas estas sucursales de una manera que nadie esperaría. Todos en la sucursal se voltearon hacia ella. El silencio era absoluto. La tensión palpable. En las próximas 48 horas, continuó Yasmín, su voz calmada contrastando con la bomba que estaba a punto de soltar, descubrirán que esta discriminación no fue aleatoria. Fue sistemática, coordinada y rentable. Y los responsables no son solo gerentes de sucursal. Thomas prácticamente se cayó en su silla. Jennifer lloraba abiertamente. El señor Patterson parecía estar a punto de desmayarse. David miró a su hija con admiración y ligera preocupación. Jazz, ¿qué más descubriste? Yasmín tocó una carpeta final en su tableta, pero no la abrió. Eso, papá, lo verás junto con el resto del país mañana por la mañana cuando esta historia explote en cada periódico, cada canal de TV, cada red social. Miró directamente a Thomas. Se rió de mí, señor Richardson. Dijo que si tenía saldo, pagaría el doble. Bueno, prepárese para pagar mucho más que eso. Usted y todos los demás que convirtieron el prejuicio en política corporativa. La justicia no solo se estaba sirviendo, se estaba documentando, transmitiendo y posicionada para convertirse en el mayor escándalo bancario de la década. Y todo porque una niña de 14 años tuvo el coraje de caminar a una sucursal y dejar que el prejuicio se revelara en toda su fealdad. Pero lo que nadie ahí sabía era que el verdadero cerebro detrás del esquema discriminatorio aún no había sido revelado. Y cuando esa persona fuera expuesta, la historia tomaría un giro que ni siquiera Yasmín había anticipado completamente. La carpeta digital que Yasmín estaba sosteniendo contenía la bomba final. Presionó reproducir en una grabación de audio hecha 3 semanas antes. La voz que resonó por la sucursal hizo que todos se congelaran. Thomas, ¿entiendes las directrices? Clientes negros y latinos reciben productos de bajo rendimiento. Así es como mantenemos nuestra clientela premium. Era Gregory Foster, vicepresidente regional de Premier Trust, el hombre responsable de supervisar las 6 sucursales donde Yasmín había documentado discriminación. Thomas perdió todo color en su rostro. Jennifer Morrison soltó un gemido de horror. Esto no era solo prejuicio individual. Era política corporativa coordinada. Hay más, continuó Yasmín, pasando al siguiente clip de audio. La voz de Foster otra vez, sus bonos dependen de filtrar apropiadamente. ¿Entienden? Queremos dinero blanco en este banco. Margaret Chun, la jefa de recursos humanos, dejó caer su tableta. Robert Martínez, el abogado, murmuró, Dios mío, esto es discriminación sistemática federal. Durante las últimas 6 semanas, explicó Yasmín con calma, he documentado 47 conversaciones entre Foster y gerentes de las 6 sucursales, todas coordinando discriminación racial explícita, esquemas de comisiones ilegales y fraude de inversión. Thomas intentó una última jugada desesperada. Está mintiendo. Esto es una trampa. Victoria Chin se adelantó. Yo también lo grabé, Thomas. ¿Recuerdas cuando me ofreciste un bono extra por desalentar clientes de ciertas comunidades? La puerta de la agencia se abrió de par en par. Gregory Foster entró corriendo, su traje de $3,000 en contraste stark con su expresión de pánico total. David, Foster trató de sonreír, extendiendo su mano. ¡Qué sorpresa! ¿Podemos hablar en mi oficina? Prefiero hacerlo aquí, Gregory, respondió David fríamente, frente a las cámaras del New York Times. Foster miró alrededor, finalmente notando a Catherine Brooks y su equipo filmando todo. Su arrogancia se evaporó instantáneamente. Esas grabaciones, puedo explicar. Fue sacado de contexto. ¿Cómo puede mantener dinero blanco en el banco ser sacado de contexto, señor Foster? Lo interrumpió Yasmín. Foster se volteó hacia ella, no reconociéndola al principio. ¿Quién eres tú, niña? Esto es asunto de adultos. Es mi hija, David lo cortó. Y la persona más valiente que conozco. Mientras tú construías tu imperio de discriminación, ella lo documentó pieza por pieza. La realidad finalmente golpeó a Foster como un tren. Esa niña que había instruido filtrar si aparecía era la hija del CEO. No, esto no puede estar pasando. Está pasando. Robert Martínez abrió su maletín. Tengo 89 páginas de evidencia aquí. Grabaciones, emails, testigos. Violaciones de derechos civiles federales, fraude bancario, conspiración para discriminar. Estás acabado, Foster. Thomas se arrodilló, llorando. Solo seguía órdenes. Foster me dijo que lo hiciera. Tengo familia. Tuviste una opción, dijo Yasmín suavemente. Así como cada persona que humillaste hoy tuvo la opción de tratarme con dignidad. Jennifer Morrison trató de acercarse a Yasmín. Por favor, tengo hijos. No sabía que era su
Ese es exactamente el problema, respondió Yasmín. Solo respetas a aquellos que crees que lo merecen. Pero la dignidad no debería depender de quiénes somos, sino de quién es usted. ¿Con qué dinero?, preguntó David con calma. Su contrato tenía una cláusula de terminación por justa causa. La discriminación racial califica. No hay indemnización, no hay referencias, no hay pensión. La transformación de Foster de ejecutivo poderoso a hombre quebrado sucedió en segundos. Miró alrededor de la agencia. Empleados evitando su mirada. Clientes filmando con teléfonos celulares. Su carrera desintegrándose en vivo. Por favor, Foster susurró, todo lo que he construido. Lo construiste sobre el sufrimiento de otros, terminó Yasmín. Y ahora estás cosechando lo que sembraste. David se volteó al personal de la agencia. Tuvieron opciones hoy. Algunos eligieron humanidad, otros eligieron prejuicio. Las consecuencias serán proporcionales. Thomas, Jennifer, Mike el guardia de seguridad, el señor Patterson. Todos enfrentaban no solo despidos sino demandas federales. Sus carreras, sus reputaciones y sus libertades estaban en juego. Pero la mirada más devastadora fue la de Foster, dándose cuenta de que una niña de 14 años había derribado su imperio de odio con nada más que coraje, inteligencia y principios. ¿Cómo pudiste? Foster apenas podía hablar. Una niña. No soy una niña, corrigió Yasmín. Soy Yasmín Williams, y subestimaste la fuerza de alguien luchando por la justicia. Mientras la policía llegaba para escoltar a Foster y Thomas, mientras los flashes de las cámaras capturaban su humillación total, una verdad silenciosa resonó por la agencia: la arrogancia tiene un precio, y hoy ese precio sería pagado pública, dolorosa y permanentemente. 6 meses después, la agencia de Premier Trust en el centro de Manhattan.